Nintendo 64, tecnológicamente superior. Nintendo 64 y Soluciones. La potencia que nació para luchar y sufrir. Nintendo 64. Nintendo 64. Ahora con muchos más juegos y más diversión. Carreras. Deportes. Plataformas. Aventuras. Nintendo 64. Tecnológicamente superior. As you know, we're going to launch Nintendo 64 on September 30th. And we've taken our time with this product for a very simple reason. We wanted to get it right. We wanted this system, the hardware and the software, to be a quantum leap above anything out there. 16-bit, 32-bit PC, whatever. We believe that we have accomplished that goal. Nintendo 64, una consola que ya nació pues con unos preámbulos de estrellarse. Y mientras todos sus competidores utilizaban ya el disco óptico, Nintendo quería perfeccionar su sistema tradicional, el cartucho. Y entre perfecciones, mejoras y queriendo sacar una consola de 64 bits en vez de 32 bits, Nintendo fue retrasando paulatinamente su estreno. En Japón el 23 de junio de 1996, en Norteamérica el 29 de septiembre de 1996, en Europa y en Australia el 1 de marzo de 1997, todo esto para garantizar la fabricación y el estocaje de la videoconsola. Y sobre todo para el perfeccionamiento de la consola con su nuevo socio, Silicon Graphics. Es harto sabido por todos que Nintendo lleva desde 1985 haciendo temblar el mundo de la videoconsola, y mérito de ello sobre todo por que viene precedido de la gran crisis del videojuego del gran crash de 1983. Y ese bache lo superó Nintendo creando personajes fáciles de reconocer y grandes aventuras fáciles y más reales, consiguiendo que el mundo del videojuego Nintendo lo liberó del aburrimiento y apatía del resto de las compañías predecesoras. Y esto ayudó a sus más inmediatos perseguidores a ponerse las pilas. Hasta ahora, en 1995, que Nintendo decidió un cambio generacional, a pesar de que sus más inmediatos perseguidores como Sony y Sega dieron un salto gigante hacia el Compact Disc, el cual iba a ser mucho más fácil programar porque tenía más espacio para desarrollar y hacer juegos, los cuales se desarrollarían en un ambiente 3D. Nintendo lo iba a tener complicado porque decidió abandonar el proyecto que tenía con Sony y tenía que perfeccionar su cartucho para que esa carencia de espacio que ofrecía el Compact Disc lo tenía que resolver con su tradicional cartucho, y Nintendo lo consiguió con su Donkey Kong Country, que fue una auténtica sacada de chorra de gráficos 3D y ejecución poligonal. Pero todo esto iba a pasar factura a los programadores de Nintendo. Los gráficos cada vez eran más complicados, mientras que Sony y Sega seguían desarrollando sus videojuegos sin ningún problema porque su soporte físico de almacenamiento era mucho mayor. Silicon Graphics hacía milagros para meter toda esa información en un cartucho. La ventaja con la que contaba Silicon Graphics y Nintendo era la potente consola que habían creado, la Nintendo 64 de 64 bits, la cual perdería en la batalla de las videoconsolas de esta generación por ser tradicionales en un sistema tan arcaico como el cartucho, el cual le haría perder la batalla del 3D y de esta generación. Sega y Sony empezaron a bombardear a Nintendo con dos bichos monstruos, uno era la Sony Nintendo PlayStation y otro la Sega Saturn, haciendo que Nintendo quede en un segundo lugar. Silicon Graphics había desarrollado una CPU, un procesador, que necesitaban una pequeña cantidad de recursos que consumían solamente 0,5 vatios, en vez de 1,5 y 2 vatios que consumían otros equipos y otras marcas. Ambas empresas firmaron un acuerdo de desarrollo y licencias bajo el nombre de Proyecto Reality. Y mientras Sega y Sony anunciaban comunicados para el lanzamiento del 32 bits, Nintendo
estaba ultimando y perfeccionando sus 64 bits de la Nintendo 64. Era impensable que Nintendo se haya sentado una generación entera, de 16 a 64 bits, con lo cual esto lo utilizaron para lanzar una campaña de marketing en torno a los 64 bits de la consola. Casi todos los juegos y títulos de Nintendo 64 tenían en su nombre el número o el nombre de 64, como por ejemplo Mario Kart 64, etc. Esta nueva consola se iba a llamar Ultra 64 o Ultra Famicom, pero se decidió a última hora cambiar el nombre a la Nintendo 64 por Nintendo 64 y no Ultra Game, porque la marca de Konami, Ultra Games, pensaban que iba a tomar acciones legales contra Nintendo. Y así es como nació el nombre de la Nintendo 64. La consola fue presentada al público el 24 de noviembre de 1995 en una feria anual de videojuegos. Y como no, una videoconsola nueva con las estudiantes nuevas y enormes. Una cantidad ingente de críos que hicieron pellas ese día para ir a por su Nintendo 64. Este equipo recibe su nombre de su procesador de 64 bits, como hemos visto antes, y estamos hablando de una CPU NEC VR 4300, y tenía una potencia similar a los nuevos procesadores Pentium que estaban saliendo en la época. Me habéis oído hablar de unos batiajes de los elementos que necesita el procesador de esta consola. Pues bien, son tan bajos para que la propia consola pueda modificar su voltaje y sacarle el máximo potencia y el máximo rendimiento a cada uno de los elementos de la máquina. Esta máquina iba compuesta de una CPU con arquitectura MIPS 64 bits, un RISC-V CPU R4300 serie R4000 a 93,75 MHz, un procesador RCP, SP, procesador de sonido y gráficos, y un DP, procesador de píxeles, incorporado al desarrollo por Silicon Graphics, y funcionaba a 62,5 MHz, más un procesador de vídeo, una GPU, un buffer, mapeado de texturas realistas, interpolación de mapas MIP, trip lineal filtrada y corrección perspectiva y mapeado del entorno. La memoria era una RAM bus de RAM 4 de 4 MB ampliable a 8 MB mediante el Expansion Pack. La velocidad de transmisión era de 4,5 MB por segundo y una máxima frecuencia de 500 MHz, una resolución de 256 x 224 y 240 x 480 puntos, con modo desentrelazado sin parpadeos. Se dice que esta videoconsola es más potente que los ordenadores que llevaron al espacio y a la luna al proyecto Apolo. Nintendo pretendía que tuviéramos una sensación de jugar diferente a la que estábamos acostumbrados. Mandos con puertos para meter cacharritos, podíamos ampliar la consola con el 64DD. Todas estas eran las armas que tenía Nintendo para luchar contra Sony y contra Sega. Tenía que contrarrestar su poco espacio en un cartucho con estos accesorios de ampliación del almacenamiento, como el 64DD, con estos cartuchos que eran más que para poder guardar partidas y algo más. Y lo más característico de la consola, su mando en forma de tridente, con un stick analógico en medio y la cruceta de control a la izquierda y las packs de acción a la derecha. Los podíamos coger de diferente manera. Sí, habéis visto bien. La parte superior es un Super Nintendo. No era muy cómodo este mando, pero parecía el tridente de Aquaman. Cada cuerno servía para poner las manos de diferente forma para diferentes partidas y situaciones de los juegos. A estos le sumabas el Rumble Pack y teníamos una experiencia súper completa, el cual iba alimentado con pilas también. Teníamos el Controller Pack, que era para guardar las partidas, que se enganchaba en forma de cartucho en la zona superior de la videoconsola. Y después teníamos el Expansion Pack, este cartuchito que iba a la zona inferior, a la zona frontal de la consola, que lo que hacía era de ampliar la consola de 4 megabits a 8 megabits. Luego estaba el cartucho. Los cartuchos se alojaban en la zona central. Cartuchos, pues eso, de Nintendo 64. Y aquí tenemos el Rumble Pack, que era más que un accesorio para hacer vibrar el mando. Iba con pilas, aparte había que ponerle dos pilitas de las de AA, de las pequeñas. Pues aquí teníamos el conjunto de la consola. Y esta consola pues era una cosa súper potente, y teníamos aquí una lista de juegos los cuales funcionaban y requerían unos requisitos. Había unos que funcionaban exclusivamente con Expansion Pack, The Legend of Zelda de Majora's Mask y Donkey Kong 64 exclusivamente con el Expansion Pack, y requerido para desbloquear algunas partes de algún juego, como por ejemplo el Perfect Dark y el StarCraft 64.
Y luego juegos para requerir y adquirir pequeñas mejoras visuales. Estaba el 007. Que por cierto, el Pokémon Stadium 2 lo tiene mi amigo Alberto, su novia, concretamente, Bea. El Rayman 2, el Resident Evil 2, el Rust 4, el Raster, el Shadow Man, muy buen juego, el South Park, el Star Wars episodio, y el Vigilante 8, el Second Offensive. Durante la vida de Nintendo 64 salieron infinidad de consolas, infinidad de formatos e infinidad de versiones. Bueno, infinidad, salieron muchas. Pero la mía es la verde cristal y está en un estado de conservación perfecto, impoluto. Lo único que la caja no la tengo, la tiré por falta de espacio, un error muy grave por mi parte. Pues sin más dilación, después de haberos contado un poquito de historia de Nintendo 64, vamos a probar mi consola. Aquí tenemos el Rumble Pack. Este es el dispositivo para hacer vibrar el mando. Vamos a sacar y se lo vamos a colocar. Tengo las cajas originales de esto. Aquí es lo que os he dicho antes en el vídeo, que van dos pilitas, las pequeñas. Como siempre, quitamos la pieza esta. Y le colocamos el Rumble Pack. Es una pasada, ¿no? Da sensación de juego tremenda. Vamos a poner las pilitas. A jugar. Ay, que me he quedado dormido. Y aquí tenemos una de las novedades que os voy a enseñar hoy. Tengo juegos originales y tengo muchos juegos. No tengo muchos, pero tengo bastantes los que yo quiero tener para Nintendo 64. Pero esto es un Everdrive de Nintendo 64. Es un cartucho con una tarjeta micro SD, en la cual lleva unos cuantos ROMs de juegos. Lo compré en AliExpress por un motivo. Primero, pensáis muy bien. Exactamente. Pero es que os cuento, es casi imposible de comprar un juego de Nintendo 64 y yo quiero jugarlos. Y yo lo que opino que los juegos es patrimonio de todos. Y por culpa de la especulación no estamos disfrutando de ellos. Bueno, pues aquí está la tarjeta de memoria que viene con el dispositivo. Fijaos la cantidad de juegos que llevan todos los buenos. Vamos a meter otra vez la tarjeta de memoria y vamos a meter el cartucho para que veáis cómo funciona. Nos ponemos el parche, encendemos la consola y mientras le dedico este vídeo a Dejisu 1999, fiel seguidor de Rescue Gamer y amigo mío, que es fanático de Nintendo 64 y he aprendido cosillas de este fantástico sistema. La experiencia de Nintendo 64 es sensacional, es una consola magnífica, potente, elegante y bonita. Luchó contra Sony PlayStation y también luchó contra sí misma, porque como he dicho antes, nació coja. Una consola que nació coja por el mero hecho de no dar el paso adelante, de iniciarse en el mundo del Compact Disc y seguir con el cartucho. Bueno amigos, hasta aquí lo que puedo decir y puedo hablar de Nintendo 64. Mientras me despido de vosotros, voy a seguir trasteando esta unidad, este 64DD, y a probar los juegos que lleva dentro en su memoria, este Batman, y después echaré un Mario Kart 64, que nos gusta mucho en la familia, a mi niño y a mí. Y mientras me despido de vosotros, no os olvidéis de dar un like a este vídeo y compartirlo. Y sobre todo, suscribiros al canal, es totalmente gratuito. De todas maneras, si no os suscribís, yo seguiré subiendo vídeos igual. Y mientras os dejo con Mario Kart 64, con este tridente que tengo por mando. De vez en cuando echaremos partidas en directo para que veáis todos los juegos y todas las consolas que tenemos en Tincho Soluciones.
Primera posición, más vídeos, más directos, en Tincho Soluciones. Nos vemos hasta el próximo. El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.